adelante. Maestro, Ajá. entrando ya a lo que es Tolmin, ya dejamos a un lado lo que es Perman. No, con Perelman nosotros volveríamos. Trabajaríamos primero con Tulmin, vemos después qué tiempo queda y si hay ánimo y si hay tiempo, continuamos entonces con Chain Perelman. Bueno, cuando sea oportuno, entonces yo tengo algo que hablar algo de la teoría de Perman. Ah, no, pues perfecto. Entonces, señores, iniciamos esta clase, esta segunda parte de la clase del día de hoy, 18 de enero del año 2023, con lo que es la lógica informal de Stephen Toulmin. Stephen Toulmin, para poder entender cuál es su aporte a la argumentación, él trató de crear un modelo lógico de pensamiento que se apartara de ese razonamiento deductivo que tanto hemos criticado, pero que tanto utilizamos, diseñado por Aristóteles bajo el entendido de que este último modelo no se ajusta al modo de pensamiento y razonamiento humano por completo. Es decir, ni los jueces, ni los abogados, ni nadie utilizan la lógica formal, o sea, razonan como quiere diseñar Aristóteles vía el método lógico deductivo. Muchas veces el proceso es a la inversa. O sea, llegamos a una conclusión primero y luego tratamos de justificarla. Él establece que en ese sentido, la visión de la lógica o la visión de la argumentación en este sentido, tiene que ser una visión operativa o aplicada que vaya más allá de la lógica formal pura, para la cual es ideal para ciencias exactas como son la geometría, la matemática, etcétera, pero resulta insuficiente para dar traste con otros factores problemáticos dentro del pensamiento. O sea, otro factor relevante entre el pensamiento problemático que caracteriza la interacción humana. Y para ello, Toulmin da como punto de partida, y esta para mí es, digamos, una de esas frases chulísimas. Él dice que un argumento bien fundado es aquel que resiste la crítica y a favor del cual puede presentarse un caso que satisfaga los criterios requeridos para merecer un veredicto favorable. En esas condiciones, la condición lógico-formal resulta insuficiente. ¿Por qué? Porque esa visión lógico-formal aristotélica no rinde cuenta de las críticas. ¿Correcto? Entonces, al no rendir cuenta de las críticas, esta es una visión que resulta eminentemente insuficiente. Entonces, él establece que la lógica es una visión de jurisprudencia idealizada. Y su esquema, que ustedes de seguro han trabajado bien con ese esquema dentro de esta clase, consiste en una serie de elementos que vamos a detallar a continuación. Él parte de una tesis o una pretensión, lo que él denomina claim, porque es un autor eh, de habla inglesa, claim, que sería la pretensión. Le estoy poniendo el término en inglés por si ustedes cuando tengan que investigar el esquema de Turing les salgan las iniciales o la parte del esquema en inglés, ¿correcto? Entonces, él parte de una tesis o pretensión y a su vez las bases o razones en que se afirma dicha tesis, que sería el data. El data sería las bases o razones. Y a su vez que estas deben ser relevantes o suficientes. Él afirma que el modelo de si P entonces Q de la lógica deductiva no siempre conduce hacia una conclusión con la misma fuerza de la necesidad. O sea, no son conclusiones necesarias, sino probables, presumibles, plausibles, etc. Por lo tanto, debe hacerse una corrección del argumento en el aspecto procedimental. Repito, debe hacerse una corrección del argumento en una dimensión, en un aspecto procedimental. Es decir, el trazo de las razones hacia la tesis. Ahí es donde entra el tercer elemento,
que es la warranty o la garantía. Es la garantía de que la data que utilizamos para firmar nuestra pretensión es válida, que no son más que enunciados o postulados generales que autorizan el paso de las razones a la pretensión. Pero ¿qué dice Toulmin también? Dice que esto no basta, ya que en ocasiones va a ser necesario mostrar que la garantía resulta válida, relevante y con suficiente peso, sobre todo si las diversas formas posibles de pasar de las razones a la pretensión, si hay diversas formas posibles de pasar de la razón a la pretensión, para lo cual el proponente debe demostrar que su garantía es superior a cualquier otra. Y aquí es donde entra el respaldo o el backing. ¿Ustedes han podido trabajar con este esquema? Bueno, tuvieron que hacerlo para la tarea grupal. ¿Les gustó el esquema de Toulmin? Sí. Ok, eso es chévere. No viene sin sus críticas, como todo, pero... Sí. Es que lo utilizamos sin saber casi a diario en muchísimas de las cuestiones. Por Un supuesto. ejemplo, los jueces mayormente lo utilizan y los fiscales en parte de sus dictámenes, ya sean en sus archivos. Esas son las cuestiones básicas. Es básica, pero la parte, porque aquí yo le estoy dando en estos 4 elementos los elementos básicos, si se quiere, ¿verdad? Pero se complica un poco más cuando le doy los otros elementos, que sería el cualificador modal y cuando sería la condición de refutación. Bien, entonces vi que el licenciado Marino Belén tenía la mano levantada. Adelante, Marino. Sí, yo estuve leyendo ahí uno de los manuales que usted tiene, usted envió, que ya es un libro que tiene 300 y pico de páginas. Y él, en uno de sus ejemplos para las demostraciones, él hace mucho énfasis en que nosotros no podemos acelerarnos a sacar conclusión por una simple evidencia. Él pone como a modo de ejemplo que se pueden utilizar mucho la palabra probablemente para no sacar conclusión definitiva sin antes llegar a una conclusión que para mí sea realmente demostrable, porque según lo que él estaba explicando, hay una conclusión que para mí y para todo el auditorio puede ser demostrable, pero es posible que una persona que en realidad tenga el caso concreto te pueda demostrar que todos estamos equivocados. Todavía no he terminado de leer el libro, pero realmente tiene muchos ejemplos muy buenos, que ya después que uno lo repase completo, ya uno entiende cualquiera de los ejemplos que se ven ahí, como son las evidencias, las garantías, que ya prácticamente al leerse la parte fundamental del libro, que es que uno entre en materia con relación a muchísimas posibilidades que se pueden dar en casos concretos, que a ciencia cierta nosotros podemos argumentar un juicio de valor rápido y todo el que esté ahí. Sin embargo, cuando se demuestra que no es así, entonces ya uno queda prácticamente en cuero, o sea, queda sin reputación y queda prácticamente al desnudo al ver que ya uno hizo una afirmación a simple vista y aparte de que tenía ahí otra persona que tenía las mismas observaciones, se puede notar que no es así. Gracias. Muy interesante la participación, Marino. Veo que realmente te está emocionando estos temas, porque te veo que estás muy interesado en darle seguimiento a esta lectura, que lo cual es bueno porque algo muy positivo se saca de todo esto y es que más si sabe bien el discurso. Tommy, ¿tenía la mano levantada? Eso es lo que le quería decir en base a lo que dice Marino. Eso, si lo llevamos a un caso real, práctico, va a depender del tipo de caso. Porque aparte de que va a depender del tipo de caso, también va a depender de esas pruebas que se hayan establecido y que han sido acogidas y han sido suministradas, depositadas al tribunal de acuerdo a lo que establece el procedimiento, si lo llevamos a un caso en particular. Porque de la nada no te van a decir todo esto que tú dijiste, todo lo que se ha presentado es completamente mentira. No sé si me entiende. Entonces, ya hubo una partecita donde decía, déjame ver la palabra, no sé si fue Marino
o la otra persona que participó, que, wow, se me fue la palabra ahora mismo, maestro, pero lo que significaba la palabra. Ok, en síntesis, lo que quería establecer es que va a depender del caso, aun cuando en ese ejemplo donde él establecía que todo eso pudiera ser mentira, si lo llevamos a un caso real, por eso mismo los jueces tienen tribunales superiores para verificar si ciertamente se ha verificado el debido proceso y si las pruebas que se han depositado han sido razonadas y han sido validadas. Exacto, sobre todo en el razonamiento fáctico es muy útil el esquema de Turing, porque por ejemplo, una de las grandes dificultades de la lógica deductiva aristotélica es que te quiere venir a comprar con el problema preresuelto. Es decir, el verdadero problema no está en que tú sepas decir, si Juan mató a Pedro, entonces se hace arresto de homicidio. Perfecto, yo me sé eso porque la norma lo dice. Mi problema, por ejemplo, es cómo demuestro que Juan mató a Pedro, sobre todo si el fundamento tuyo es base, por ejemplo, prueba indiciaria. Ustedes saben la dificultad que usted le da a probar una convicción con prueba indiciaria o con prueba indirecta. O sea, uno tiene que tratar de ver cómo uno conecta los puntos y tratar de ver cómo uno presenta un grado de suficiencia. Pero muchísimas veces tenemos la situación, eso pasa mucho en fase intermedia, de que solamente te traen pruebas certificantes y no prueba vinculante al hecho. O sea, te traen pruebas de que ocurrió un hecho, pero no necesariamente que vinculen a ese ciudadano. Entonces, ese tránsito de las premisas, ese tránsito te lo garantiza una corrección que va más allá del aspecto formal, que es lo que Turing quiere aportar. Dígame, Carlos Felipe. Ok, dígame vos. Carlos. Dígame vos. No, maestro, decirle que yo lo que encuentro en el modelo de Turing es que él como que trata de fortalecer la estructura de la argumentación, pero interna. O sea, de hacer el análisis de la argumentación y ver sus fortalezas y debilidades desde el punto mismo, o sea, desde el discurso mismo. Correcto. O sea, el modelo que él propone es lo que noté con respecto a los otros. Entonces, él, fíjese que los primeros elementos... Él no se enfoca en el aspecto retórico como quiere hacer Peterman, ni se enfoca tanto en el aspecto problemático, sino que su principal fuerte es tratar de demostrar la fuerza de los argumentos. O sea, qué tan sostenible es el argumento frente a la crítica que pueda tener el argumento. Y eso es lo que él trata de compartir a través del esquema. Porque dense cuenta que todo eso que ustedes ven, una de las críticas, por lo menos el esquema básico, es que dicen que eso es el silogismo con más pasos. O sea, si ustedes ven lo que es la garantía y lo que es el respaldo, ustedes dirán, pero esa es la premisa mayor. O sea, él lo único que está tratando es de reforzar la premisa mayor para poder tener una conclusión más concreta dentro de lo que sería la pretensión o la tesis. Pero que él no lo presenta como una conclusión, él lo presenta como una pretensión, como un claim. O sea, yo afirmo que fulano debe heredar. ¿Pero por qué lo afirmo? Porque fulano es hijo de Pedro y Pedro falleció. Pero entonces, el hecho de haber sido hijo de Pedro y que Pedro falleció indica que él debe heredar. Bueno, para justificar eso hay una situación. Como mismo yo lo voy a enseñar con un ejemplo del esquema. Pero básicamente, siguiendo esa misma idea que estaba dando Vox, que es excelente esa misma idea, él lo que trata de hacer precisamente es de dar una lógica operativa, de dar una lógica de una forma de jurisprudencia generalizada. Él trata de buscar la forma de reforzar. Entonces, vamos a ver de lleno qué sería, por ejemplo, la pretensión, el claim. La pretensión sería básicamente que al momento de una argumentación, de una disputa argumentativa, el proponente plantea un problema o hipótesis frente a otro u otros.
En el caso de que el oponente cuestione de alguna forma la pretensión, tendrá que dar razones en favor de su pretensión inicial. Es decir, la pretensión es un claim, o sea, ¿qué tú afirmas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú dices? Yo digo que a él le toca parte de esa herencia. ¿Por qué? Porque él es hijo de esa persona. Entonces, esa es una pretensión inicial, por lo menos la pretensión. A él le toca heredar. Entonces, cuando le pregunten, pero ¿de dónde tú te basas? Ahí entra el elemento que sigue, que serían las razones. Las razones o las bases, la data, son los hechos específicos del caso con el que el proponente pretende justificar su pretensión inicial. Son razones que deben ser relevantes y suficientes, pero por supuesto, su naturaleza varía de acuerdo con el tipo de argumentación de que se trate. Aún en el caso de que el oponente acepte las razones, que te diga, bueno, sí, vamos a darlo por cierto, pero justifícamelo, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Puede exigírsele entonces que justifique el paso de las pretensiones a la garantía. ¿Y qué es la garantía? La garantía es lo que le dan cada vez que usted compra una batería. Son los enunciados generales que autoriza el paso de las razones a la pretensión. Esa naturaleza de la garantía depende también del tipo de argumento de que se trate, de manera que puede consistir en una norma, en un principio, en una regla de la experiencia, en un tópico. Vean cómo la tópica puede entrar ahí, porque puede ser también una idea generalmente admitida. Ya obviamente que si es exclusivamente una tópica, ustedes saben que no está dando mucha garantía y que ese argumento no es muy fuerte, pero ya más o menos ustedes ven cómo la tópica puede ir alimentando eso en una ley de la naturaleza. Y entonces, esto es lo que sirve de garantía. Entonces, en ocasiones será necesario mostrar también que la garantía resulta válida, relevante y con suficiente peso. Es decir, de dónde tú me saques esta garantía, de donde ahí empezamos a tener problemas con los tópicos. Porque desde el momento en que a ustedes le empiecen a preguntar, es una idea generalmente admitida, pero ¿según quién? Entonces ahí entramos a lo que sería el respaldo o el backing, que es donde el proponente, el que argumenta, tiene que demostrar que su garantía es superior a cualquier otra. Y ahí es donde entra el respaldo. El respaldo es el campo general de información que está presupuesto en la garantía aducida y que naturalmente variará según el tipo de argumento. Evidentemente que todo esto ustedes tienen que verlo desde una perspectiva problemática, es decir, si ustedes utilizan el modelo simple para esquematizar un razonamiento sencillo, no hay ningún tipo de inconveniente. Ahora, si ustedes tienen una disputa, hasta una disputa legal sobre, yo opino que la ley debe interpretarse de esta forma. ¿Por qué tú opinas esto? Porque hay una regla que dice que tiene que interpretarse más favorable a los sujetos. ¿Y dónde dice esa regla? Esa regla la dice el artículo 74 de la Constitución. Ahí como que tú sacaste un título muy grande cuando tú dijiste, traigo la Constitución. Y si el otro dice, no, pero espérate, que hay que aplicar la cosa según mejor convenga al Estado. ¿Dónde dice eso? No, eso es la práctica general. Evidentemente que el que te sacó la Constitución de abajo del mango va a tener una mejor garantía que tú, que me estás diciendo de que, práctica general, que el Estado tiene que obtener el mejor beneficio. Vean ahí cómo eso es un tema de quién está más preparado o quién tiene la mejor razón desde la lógica interna del discurso, como decía Vox, con una excelente participación que hizo. Entonces, veo a Ángela María con la mano levantada. Adelante, Ángela María. Sí, docente, me surge una duda ahora con eso que usted dijo del respaldo. O sea, porque los respaldos evidentemente serían como lo articulado ya, que refuerzan lo de la garantía, yo podría decir. Depende. Recuerda, estamos hablando de un enunciado general, pero uno después dice, ¿y dónde está ese enunciado general? Y gran parte del trabajo, de la labor de nosotros, radica en un derecho positivo. Y Exacto. evidentemente que uno va a buscar en qué norma jurídica lo dice y qué Ajá. lugar y jerarquía tiene dentro del ordenamiento jurídico. Pero el razonamiento jurídico no se reduce a normas, o sea, no se reduce a normas positivizadas. Puede aparecer, por ejemplo, principios y valores, pueden aparecer reglas implícitas. O sea, evidentemente que es un terreno muy, ¿cómo diríamos?
¿cómo es que le dicen a esa tierra cuando uno se va hundiendo? La que usan siempre los muñequitos. Movediza, tierra Arena movediza. movediza. Arena movediza. Es una arena muy movediza, por eso decía el tema de lo de la tópica y lo peligroso que ir armado exclusivamente con ideas generalmente admitidas a un debate donde te pueden partir la madre con un artículo constitucional. Entonces, evidentemente que, por ejemplo, la práctica común, había una decisión que provocó todo un escándalo en Twitter, que fue, yo estoy tratando ahora de recordar cuál fue el escenario, que fue el el lugar de los referimientos en el Distrito Nacional. No sé si Carlos Felipe me puede ayudar en esa parte. Que creo yo que el problema era que tenían con la presidencia de la Cámara Civil del Distrito en relación al lugar donde se conocen las audiencias de referimiento en el Distrito Nacional. Que el acto de alguacil no indicaba que era la séptima sala o la cuarta sala o algo así. Y ese fue el fundamento utilizado para rechazar una notificación a la parte demandada en un referimiento. Entonces, pero cuando se lee la estructura de la decisión, la justificación dada dice, porque eso es costumbre, se ha convertido en una costumbre y práctica esta situación. Evidentemente que ahí está dando un respaldo, pero que no necesariamente está cimentado en una norma jurídica. Me está dando el artículo 69 de la Constitución, pero para ir específicamente a decir que es una exigencia precisa, está hablando de una práctica de los tribunales. No sé si ustedes están empapados de esa situación. Adelante, Saoni. Disculpe, docente, y Saoni, que no había terminado, y disculpe que lo interrumpa así. Entonces, ya para terminar con el respaldo, para quedarme entonces claro, yo en el respaldo yo puedo tener entonces tanto una norma positivista como un principio para ver por Sí, la sí, duda que tengo. Puede ser, o sea, porque depende, vuelvo y le digo, el contexto de la argumentación. Me Sí, interesa ver, ok. me interesa ver qué dice Saoni. Dígame, Saoni. No, que en el Distrito Nacional los referimientos se conocen es en la primera sala de la Cámara Civil, pero cuando se va, por ejemplo, a notificar, no se especifica que es a la primera sala, sino a presidencia. Ah, ok, sí. No, aquí estoy buscando la información. Veo que la discusión era específicamente porque había que indicar en el acto de alguacil que era el salón marcado con el número 7 dentro de los salones de audiencia. Y esa es una exigencia puesta por presidencia. Pero entonces el fundamento utilizado para esa exigencia es que es algo que se estila, o sea, algo que se acostumbra. Entonces, evidentemente, ese es un muy buen ejemplo de un fundamento, de un respaldo para lo que sería el paso de la premisa, que no necesariamente se basa en la formulación de una norma legal, si se quiere. Entonces, evidentemente que ahí lo único que uno pudiera cuestionar, digamos, sería en vista de que el respaldo que tú estás utilizando es quizás dentro, si pudiéramos evaluar objetivamente la fuerza de tu argumento, no es un argumento muy fuerte. Bien, entonces, todo esto es el esquema fácil de Toulmin, pero él lo complica cuando tiene que hablar de la fuerza del argumento. ¿Por qué? Porque cuando él habla de la fuerza del argumento, bueno, antes de eso quisiéramos destacar que esto no es nada más para un argumento. Un argumento puede formar parte de una cadena de argumentos y no presentarse aisladamente. Entonces, él dice que de esa manera se puede crear como una especie de constelación de argumentos. Entonces, entra ahí como otro elemento de la argumentación en Toulmin lo que sería el cualificador modal. Entonces, el cualificador modal lo que te da es el grado de certeza de la tesis. Aquí es donde él cambia el guión del silogismo hacia lo que sería una lógica operativa. ¿Por qué? Porque aquí es donde te dice que es la probabilidad o la posibilidad de la comprobación de la tesis. O sea, cuando Toulmin dice cualificador modal, es diciendo que no todas las conclusiones a las que se llegan dentro de la lógica operativa son conclusiones necesarias. Es diciendo que algo puede ser probablemente así, presumiblemente así, plausiblemente así, etc. Es decir, con una reserva.
Y ahí que entra también la condición de refutación. Entonces, en algunas ocasiones, el apoyo suministrado a una tesis puede serlo solo con ciertas condiciones. Con ciertas condiciones. Entonces, esas condiciones son circunstancias extraordinarias o excepcionales que pueden socavar la fuerza de los argumentos. Entonces, vámonos, por ejemplo, para sostener la tesis de que está demostrado ya que Juan mató a Pedro. Pero ahora lo que queremos afirmar es que en vista de que Juan mató a Pedro, Pedro debe hacerse reo de homicidio. Y entonces se dice que Pedro debe hacerse reo de homicidio, la pretensión, en base a lo que sería la siguiente razón de que mató a Pedro. Entonces, ¿cuál es la garantía? La garantía es un enunciado general que dice todo el que mata a otro se hace reo de homicidio. ¿Y cuál sería el respaldo de esa garantía? El 295, el del Código Penal. 295 del Código Penal. Entonces, Tulmin aquí te dice que tú, para la fuerza de los argumentos, tienes que tratar de colocarle un adverbio, un cualificador modal, una modalidad. ¿Cuál utilizaríamos? Probablemente será condenado por homicidio. Sin embargo, puede haber una condición de refutación o pueden haber varias condiciones de refutación. ¿Cuáles serían esas condiciones de refutación? La suficiencia de la prueba. No, vámonos claro en esto. Estamos dando por sentado el hecho de que mató a Pedro. O sea, ya esa parte no se discute. Estamos diciendo que aunque mató a Pedro, no necesariamente será reo de homicidio, porque lo que estamos cuestionando es el aspecto necesario. Carlos Felipe, tiene la mano Legítima defensa, profe. Exactamente. Ya lo dijo Fabiola. Legítima defensa, correctamente. O sea, salvo la comprobación de una causal de justificación o una causa eximente de responsabilidad penal, se hace reo de homicidio. O sea, vean cómo él le pone el sin embargo para complementar su argumento. Bien, Marino, dígame usted. Bueno, profe, ahí yo entendería que la pregunta más idónea sería un inimputable, un loco, un niño. También, pero esa es otra condición de reputación. Sí. Porque aunque Juan mató ¿quién fue que mató a quién? Aunque uno de los dos mató al otro, evidentemente legítima defensa sería una causal de justificación y si se comprueba que una persona que no estaba bien de su cabeza, estamos frente a una eximente de responsabilidad penal. Y en ambas ocasiones, entonces, aunque haya matado al otro ser humano, no se hace reo de homicidio. Entonces, evidentemente... No, lo digo, profe, porque usted sabe que en el caso hipotético de que haya una legítima defensa, usted sabe que la legítima defensa no exime en total de responsabilidad, tanto como en el caso de una persona que sea inimputable. Espera. Comprobada la legítima defensa. Comprobada la legítima defensa, el hecho es típico, pero no antijurídico. Es decir, la legítima defensa incluso va conectada con, oiga, ¿cómo lo dicen? La causa de justificación. Es decir, que el homicidio fue justificado. O sea, que aunque tú incurriste en la conducta típica, no fue una conducta antijurídica. ¿Por qué? Porque tú estabas protegiendo un valor jurídico a pesar de que tú transgredías el orden jurídico, porque tú estabas protegiendo tu vida. Ese es el mejor ejemplo para la ponderación, es ese. Yo estoy ponderando entre mi vida y la tuya y para mí la vida malvas. Entonces, Isaura tiene la mano levantada. Dígame, Isaura. No, maestro, se me había quedado. Yo iba a decir eso mismo, que iba a ser en legítima defensa por uno de los casos. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos para cerrar con Tulmin, porque este es un tema que yo le sugeriría que lo desarrollen, digamos, más a profundidad, porque Tulmin no se queda sin sus críticas. Vamos a esquematizar el modelo de Tulmin con un caso completo, con un caso completo. Por ejemplo, el argumento se lo había dado yo y quiero dárselo, ahora le voy a hacer este ejemplo.
el argumento con el que yo estoy trabajando es que Juan tiene el derecho de heredar a Pedro Pérez. ¿Por qué? Porque es el hijo de Pedro Pérez y Pedro Pérez falleció. Todo eso se puede demostrar con las actas que se depositen. ¿Y cuál sería entonces la garantía que garantice el paso, el tránsito de la razón a la pretensión? Que hay un enunciado general. ¿Cuál es ese enunciado general? ¿Quién me lo dice? Sencillo, es muy sencillo. Juan Pérez tiene derecho a heredar de Pedro Pérez y la razón por la que tiene derecho a heredar es porque es hijo de Pedro Pérez fallecido. Un padre. Ok, pero quiero que me articulen el enunciado general. ¿Quién me puede articular el enunciado general? Es cortito y sencillo. Juan Pérez tiene derecho a heredar a su padre. Sí, Heredero. Pero oigan como yo le dije, enunciado general. O sea, todos El heredero. Los hijos, los herederos hijos heredan a sus padres. Los tienen, exacto, hijos tienen derecho a heredar a su padre, algo así. Perfecto, excelente. Entonces, pero ese es un enunciado que surge ¿de dónde? ¿De dónde me surge ese enunciado? ¿Cuál sería el respaldo para yo decir alegremente, los hijos heredan a sus padres? Los hijos heredan a sus padres. ¿De dónde me surge? La ley de sucesiones y de liberalidades. Ley de sucesiones. El Código Civil. El Código Civil. Perfecto, exactamente, el Código Civil. Específicamente el artículo 930 del Código Civil. Ya ustedes tienen 4 elementos del modelo de Turing en un esquema sencillo. Tienen la pretensión, Juan puede heredar a Pedro Pérez. La razón, Juan es hijo del finado Pedro Pérez. El enunciado general de que los hijos heredan a sus padres. Y el respaldo, el Código Civil, específicamente el artículo 930 del Código Civil. Entonces, ahí yo le pregunto, teniendo esos 4 elementos, ¿es necesariamente necesario que Juan va a heredar a Pedro? Es absolutamente necesario que es probable, profe. Es probable. Es probable. Es posible. O sea, no llegamos a lo probable. Entonces, ¿cuál sería la condición de refutación por excelencia? Que no sea declarado indigno. La desheredación. La desheredación. Cuando lo declaran indigno, se desheredan. Exactamente. Exacto. Entonces, Está declarado. entonces, ahí es el estado de indignidad, profesor. Exactamente, señores. Entonces, en síntesis, Juan tiene derecho a heredar a Pedro Pérez. Pretensión. Esto así ya que él es el hijo de Pedro Pérez. Grounds, la data, la base, las razones, número 2. Tal y es porque los hijos tienen derecho a suceder a los padres. La garantía, tal y como lo dispone el artículo 930 del Código Civil, que es el respaldo. Y por lo tanto, salvo que Juan incurra en causa de desheredación, que sería la condición de refutación, presumiblemente, que sería el cualificador modal, tiene derecho a la herencia dejada por Pedro Pérez. Miren qué chulo. Eso es esquematizado el modelo de Turing en cualquier caso y lo pueden utilizar en todo. O sea, ustedes buscan lo que pretenden, cuáles son las razones y para cada una de esas razones ustedes tratan de garantizar el tránsito de la razón a la pretensión a través de una garantía y tratan de afianzar la fuerza de esa garantía a través de un respaldo. Pero ustedes quieren dar un plano de objetividad a su discurso de fuerza y lo evalúan reconociendo la posibilidad de una condición de refutación, estableciendo, a menos que suceda esto, lo que puede suceder es lo otro. Bien. Entonces vean cómo el cualificador modal va inmediatamente conectado con la condición de refutación. Ahí es donde él critica a Aristóteles. ¿Por qué él critica a Aristóteles? Porque él dice que la famosa P entonces Q no rinde cuenta de ese diamantico que se ve ahí abajo. Ven, ese diamantico que hay ahí abajo es el sin embargo. A menos que excepcionalmente, entonces si puede darse una condición excepcional para que el resultado no se produzca,
no se va a producir 100 de cada 100 metros. Entonces, ahí es donde entra el cualificador modal. ¿Se entendió el esquemita de Turing? ¿Alguna dudita al respecto? Excelente. ¿Les resulta chulo para cualquier tipo de cosita que quieran preparar? Para instrumentar recursos y para instrumentar escrito, eso está excelente. Ahora vamos a criticarlo. Miren cuál es el jodido problema del esquema de Turing. El problema del esquema de Turing es, y eso es la crítica que le hacen muchos autores, es que en cierto grado lo único que hace es problematizar un poco más lo que es el... ¿Cómo se lo puedo explicar? Que el aporte de Turing quizás no se vea tan aporte, porque se puede argumentar, o pudiera Aristóteles argumentar si estuviera vivo, que lo único que le está haciendo es silogismo con más pasos. Es solamente le está agregando elementos de que realmente, aunque él quiera decir que es una insuficiencia de la lógica formal deductiva, no viene sin la consecuencia de que realmente pueda una situación como que no supera tanto a la lógica. Porque aunque ofrezca razones para la argumentación, no rinde cuenta de la búsqueda de las premisas materiales. Entonces, evidentemente, como que cada cosa que le falta a un autor, como que el otro viene a complementarla y como que no es una superación per se. Sin embargo, con todo y todo, es una muy buena herramienta. Es una muy buena herramienta para hacer lo que propuso Vox. Para ustedes por lo menos tratar de reforzar el discurso o reforzar la pretensión que ustedes quieran llevar, diciendo el respaldo mío es más fuerte que el respaldo tuyo. Bien, veo que Juana Darisa tiene la mano levantada. Adelante, Juana Darisa. Y también Francisco, pero primero Juana Darisa. ¿Me escuchan bien? Ajá. Sí, maestro. Mi pregunta es respecto al cualificador modal. A mí me llega la duda de si al momento de nosotros utilizar el esquema, el cualificador modal va a depender de la condición de refutación. Por supuesto, por supuesto. Y le hago la pregunta porque al momento de desarrollar la tarea, eso como que nos trajo confusión al grupo. Porque al analizar una sentencia, ya como que la pretensión o la tesis ya está definida. Entonces Claro. podemos ver una refutación, pero ya es algo como seguro o determinado. Entonces como que el cualificador modal viene siendo como, o lo vimos como algo probable. Entonces, en el caso, una refutación podría ser hasta algo tomado de un voto disidente que demuestra como el por qué por qué la conclusión no debió ser esa. O la decisión. Pero entonces el cualificador modal. ¿Cómo yo te lo pudiera explicar? O sea, el cualificador, vámonos primero con la condición de refutación. Estamos diciendo que hay un tránsito entre la pretensión tuya, o sea, el fundamento de tu pretensión hacia tu pretensión. Tú dices, yo, como soy hijo del finado, tengo derecho a heredar. Yo, como soy hijo del finado, tengo derecho a heredar. Entonces, si vienen donde ti como abogado y te dicen, licenciada Cava Girón, mire, yo soy hijo del finado. Usted me puede decir así a seca, yo tengo derecho a heredar. Y usted le va a decir, depende. ¿Cómo que depende? Yo le estoy diciendo que yo soy hijo del finado. Sí, depende. Yo no estoy cuestionándole en ningún momento a usted, señor, que usted sea hijo del finado. Lo que estoy diciendo es que aunque usted sea hijo del finado, habría que ver si a usted no le declararon indignidad. Correcto. O sea, también le puede llegar otra persona, le puede llegar Vox y le dice, yo tengo este título de propiedad de este terreno de 500 metros. Yo puedo hacer y deshacer lo que dé la gana en ese terreno. Y tú le vas a responder lo mismo. Tú le vas a decir, depende. Pero ¿cómo que depende? ¿Usted está diciendo que yo no soy propietario? No. Yo reconozco que usted es propietario. Y lo reconozco porque usted tiene el título de propiedad, todo. Sin embargo, el hecho de yo tener el título de propiedad a afirmar que puedo hacer todo lo que me dé la gana,
hay una condición de refutación. ¿Por qué? Porque hay obligaciones de no hacer. Y también tengo que reconocer, pero ¿puedo usar toda la propiedad? Depende. ¿Pero por qué usted me va a decir depende? Porque puede darse un caso de servidumbre de paso. Y al existir la probabilidad de una servidumbre de paso, no puede haber una certeza absoluta de que tú puedas utilizar el 100% de tu propiedad. Ustedes ven más o menos el elemento problemático donde entra la condición de refutación. Entonces, por eso, nunca le digan el 100% a un cliente cuando le llega a su oficina, porque nunca hay el 100%. Ustedes están prometiendo lo imposible. Esa es la verdadera realidad del derecho. Ustedes están prometiendo lo imposible porque de la combinación, la existencia de una condición de refutación vuelve el cualificador modal baja de necesario a probable, presumible, como ustedes quieran ponerlo, pero nunca necesario, nunca absoluto. Bien. Entonces, Francisco, tenía la mano levantada. Eso mismo, profesor, podría pasar con los actos bajo firma privada y los actos auténticos, que todos son creíbles hasta que se impugne falsedad. Exactamente, exactamente. Entonces, yo tengo un acto auténtico. Eso tiene fe pública. Este acto es válido en todas partes. Depende. Ese depende siempre va a ser un lío. Ahora, o un vicio de consentimiento. Pero también, con relación a eso mismo que usted está diciendo, profesor, ahí también las cuestiones de refutación son cuestiones circunstanciales. Exacto. Entonces, por eso es que no se puede dar por hecho. Pueden ser circunstanciales, pero, o sea, son excepcionales a la regla, pero como dicen, el que hizo la ley hizo la trampa. Ustedes van es la excepción a la regla. Exactamente. Dirían, sería el sependán, el sin embargo. Exacto. Yo tengo más de 48 horas preso, magistrado. Y todavía no han conocido la medida. Yo estoy automáticamente libre, ¿verdad? Depende. Y ese depende más cabrón. Jarabe de palo, como depende. La mejor canción para aprender se llama esa. ¿Por qué? Porque depende de cuál sea la filosofía que tenga el tribunal de las 24 versus las 48 horas, y si tiene una filosofía de que son las 48, si el Ministerio Público te presentó ese preso a las 47 horas con 30 minutos, evidentemente que te está dando una dificultad para conocer la medida en tiempo récord, en media hora para cumplir las 48 horas. Esa interpretación amplia que tienen del artículo 40.5 de la Constitución, que mucha gente ha tenido que quedarse hasta 72 horas preso. Carlos Felipe, tiene la mano levantada. Gracias, profesor. Sencillamente decirle que a mí me gustaría cambiar ese depende por, en principio, decirle al cliente, en principio sí o presumiblemente, porque depende es como muy fuerte. Es mejor, en principio sí. Bueno, yo lo primero que le diría, independientemente de que le digan en principio o depende, es que traten de amarrar al cliente, porque no traten de darle más asesoría de la que necesita, porque se van donde un primo. Se lo digo por experiencia personal. Tommy Alexander tenía la mano levantada. Sí, maestro, básicamente lo que quería decir es que Tulmen, por lo que veo, él solamente le puso nombre a ese tipo de información, puso un concepto solamente, porque al final de cuentas lo utilizamos casi para todo, maestro. Y el caso del cualificador modal, tenía esta duda que creo que le preguntó, bueno, a las compañeras, le preguntó, porque en otro caso de se puso sentencia. Entonces, de ahí era que íbamos a tomar toda la información para realizar el modelo Tulmen. Ya en este caso no sería probablemente, porque ya el juez, en nuestro caso, un ejemplo, determinó que ciertamente esa persona violó a esa menor de edad, un ejemplo. Claro, claro. En este tipo de casos ya sería típicamente. Claro. Sí, pero por ejemplo, ahí es donde vuelvo y te digo, por ejemplo, se puede trabajar
una hipótesis de condición de refutación, aunque no lo haya tenido la decisión. Obviamente que si el juez no se molestó en indicar una condición de refutación en sus propias argumentaciones, yo no le voy a exigir a ustedes que se inventen una. Pero por lo menos para esquematizar el razonamiento, por lo menos los primeros 4 pasos, yo me imagino que esa parte ustedes la pudieron ubicar sin problema. Está todo completo, maestro. Era solamente esa la pequeña duda. Y entonces, ¿por qué utilizamos ese tipo de adverbio, el de típicamente? Porque creo que era el que más encajaba referente a ese imputado que ya ha sido condenado por 10 años y subió a la corte, y en la corte él quería que le variaran la tipificación para que solamente fuera por abuso, no violencia sexual. Entonces nada más le correspondería 5 años. Y al final la corte también le dio los 10 años. Y en la Suprema, por igual, también. Entonces, muy bien. Entonces, ahí terminamos formalmente con Stephen Toulmin.